agradecer al público asistente también su presencia. Pido que los dos capitanes puedan venir para recoger cada uno un sobre. Espero que lleguen los dos aquí. Pueden ustedes coger como consideren. En contra. A favor. Si pueden, por favor, ponerlo en la mesa, en el instrumento adaptado. Y por favor me rellenan y me entregan los datos. No se preocupe, tómese el tiempo que necesite. Bueno, buenas tardes y bienvenido a la 14ª edición de la Liga de Debate Universitario. Como saben, la Liga de Debate es un proceso en el que distintos estudiantes universitarios ponen en práctica su capacidad de oratoria, su capacidad de convicción, su capacidad de comunicar en público, su capacidad de convencer a los demás. Y esto, como les he dicho en otras ocasiones que me he tocado hacer de juez principal, es uno de esos aspectos de lo que llamamos la formación integral del universitario. Cuando ustedes salgan al ámbito profesional, los conocimientos de su título ya se les dan por sabidos. La empresa no va a ver que les vaya a contratar, no va a mirar si usted sabe de ingeniería o no, está titulado por ingeniería por nuestra universidad. Por lo tanto, ya ustedes saben de ingeniería. Van a ver qué otras cualidades, qué otras capacidades tienen para poder aportar. Uno de los aspectos que hoy en día más se valora, como se conocen como las soft skills, las habilidades blandas. Y dentro de esas habilidades blandas, la capacidad de comunicación, de convicción, el saber hablar en público, el dominio del escenario, junto con otras habilidades sociales, que es parte de las asignaturas que yo imparto en la universidad, y también competencia digital, etcétera. Por lo tanto, este ejercicio que están haciendo ustedes aquí, aparte de ser divertido y aparte de ayudarles a aprender y a mejorar sus capacidades, forma parte de una serie de habilidades que les serán muy valoradas en el futuro en el ámbito profesional. Así vemos que muchos de los antiguos participantes en las ligas de debate hoy tienen puestos interesantes, importantes en la administración pública, en la empresa, etcétera. Por lo tanto, felicitarlos por estar aquí, felicitarlos por llegar a la semifinal, porque ha sido un trabajo duro y ya han demostrado que han ido superándose en cada momento y que han llegado a este punto donde esperemos que den lo mejor de ustedes mismos. Les tengo que presentar la composición del jurado. El jurado estará compuesto por Alejandra San Juan Hernán Pérez, es profesora titular de universidad en el área de conocimiento de ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría, con gran experiencia como jurado y formadora en ligas de debate, y en la actualidad es la defensora de la comunidad universitaria, la presidenta de la Defensoría de la Comunidad Universitaria.
También formará parte del debate del jurado Betsaida González Rodríguez, es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ganadora de la 6ª edición de la Liga de Debate Universitario de la Universidad e integrante del equipo ganador del Torneo Nacional de Debate en la Universidad Francisco de Vitoria en el año 2013. En la actualidad es jefa de gabinete de la Delegación del Gobierno de España en Canarias. Y yo soy Ciro Gutiérrez Ascanio, profesor contratado doctor del área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Las Palmas. En la actualidad soy el director de sostenibilidad del equipo rectoral de esta universidad y he participado en varias ediciones como jurado de la Liga de Debate. Paso a presentar a los dos equipos que han llegado a esta semifinal. Por un lado, el equipo Damocles defenderá la postura a favor y está compuesto por Ismael Hernández, Ana Doreste, Anabel Ojeda, Ainhoa Dávila y como capitana Lucía Tejera. El equipo Aliena defenderá la postura en contra y está compuesto por Daniela Romano Gil, Walter Alejandro Flores, Ettore Chícale, Félix Osbel López Rona y capitaneado por Félix Osbel López Rona. Bueno, les deseo mucha suerte. Les recuerdo a los equipos y al público que las posturas que defiendan cada equipo en este ejercicio de dialéctica no tiene por qué formar parte de su forma de entender a esta pregunta. Y la pregunta es: ¿debe la Unión Europea desarrollar un sistema de defensa propio? Bueno, pues los dos equipos van a defender su postura sobre la necesidad de que Europa tenga un sistema de defensa propio. Les recuerdo también la importancia de no hacer ruido, de respetar el debate y de respetar la posición de los demás, y me retiro junto con mis miembros del equipo de jurado para poder comenzar. Muchísimas gracias. Gracias. Ya está. Sí, yo te doy el. Sí, por favor. Déjenme contarles la historia de la espada pacífica. Una espada que tras 70 años de paz tuvo que entrar en batalla y se dio cuenta de que la guerra era cruel y sangrienta, así que tomó la decisión de acabar con ella. Intento tras intento tras intento, al final llegó a la conclusión de que sola no podía conseguir la paz, así que acabó llamando al resto de espadas del continente, a las 27 espadas del reino. Juntas comenzaron todas las noches a tintinear, a hacer un gran ruido y estruendo, hasta que un día los soldados, agotados de no poder dormir ni descansar, decidieron deponer las armas, parar la sangre y firmar la paz. Buenos días, mi nombre es Ismael Hernández, introductor del equipo Damocles, un equipo que ha venido aquí a responder a la pregunta: ¿debe la Unión Europea desarrollar un sistema de defensa propio? Con un rotundo sí, partiendo de una tesis sencilla: un sistema de defensa propio es más eficaz. Y es que estaremos todos de acuerdo en que 27 espadas hacen mucho más ruido que una sola. Una vez nuestra tesis está sobre la mesa, debemos esclarecer el marco en torno al cual rondará este debate. Y es que hoy se nos está preguntando si la Unión Europea debe desarrollar un sistema de defensa. En ningún momento se nos pregunta si los líderes políticos de los países miembros de la misma quieren, pueden o están dispuestos a ello. Ahora, una vez aclarado esto, entremos dentro de lo que se considera el deber de la Unión Europea, pues todos sabemos que ésta actúa en base a unos objetivos a los que ella misma se ha vinculado, objetivos que debe cumplir. Y hoy en este debate nos centraremos en aquellos que establece el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, en donde se establece textualmente:
La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos, así como ofrecer a sus ciudadanos un espacio de seguridad. Ahora bien, ¿por qué se nos está preguntando hoy esta cuestión? Pues muy evidente, compañeros. La situación actual en Ucrania no pasa desapercibida dentro del territorio europeo, y es que tener una guerra en las proximidades europeas hace que nos preocupemos ahora más que nunca por la seguridad de Europa, y es por ello que el equipo Damocles ha venido a conseguir demostrar que para poder establecer un espacio de seguridad real y por ende hacer que la Unión Europea pueda hacer cumplir con sus objetivos, al igual que indica nuestra tesis, es necesario un sistema de defensa efectivo. Esto es, un sistema de defensa propio. Y lo demostraremos a través de 3 argumentos principales. En primer lugar, un argumento de eficiencia burocrática, en el que demostraremos que desarrollar un sistema de defensa propio agilizaría los procedimientos en la toma de decisiones, pasando de ser procedimientos burocráticos lentos y rígidos a unos procedimientos mucho más ágiles y sencillos, ganando un tiempo vital en la toma de decisiones en tiempos de crisis. En segundo lugar, continuando con nuestra línea argumental, nos encontraremos con el argumento político, en el que demostraremos que Europa necesita independizarse militarmente, puesto que actualmente, armamentísticamente, dependemos de la OTAN, lo que hace que en ocasiones en las que queramos actuar en pro de nuestros objetivos, fácticamente no podamos. En tercer lugar, continuaremos con nuestro argumento económico, en el que demostraremos que la Unión Europea tiene como uno de sus objetivos principales conseguir un crecimiento económico equilibrado, y para ello resulta vital tener un sistema de defensa propio, eficiente económicamente hablando, además de que mi equipo probará que con un sistema de defensa propio el ahorro sería mucho mejor, mucho mayor, y por ende tendremos una mayor eficacia económica. Ahora, llegados a este punto, recordemos nuestra tesis. Un sistema de defensa propio es mucho más eficaz, y recuerden que 27 espadas hacen mucho más ruido que una. Muchas gracias. Para romperlo. Gracias. Muchas gracias. Los altos dignatarios querían doblegar a los húngaros y convertirlos en europeos, en liberales, decirles a los ciudadanos de Hungría y Polonia cómo vivir. Esto que acaban de escuchar son palabras textuales de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, quien invitaba a sus compatriotas, y cito, a levantarse por su patria, su familia y su cultura, y por la libertad de su país. Hola a todos, mi nombre es Daniela Romano y seré la oradora inicial del equipo Aliena de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y este que les acabo de recitar es solo un ejemplo de lo que algunos de nuestros ciudadanos piensan sobre la Unión Europea y de lo poco que se sienten representados por ella. A grandes rasgos, este es uno de los argumentos por el que mi equipo y yo nos consideramos en contra de un sistema de defensa propio para la Unión Europea, pues no podemos desarrollar un proyecto común en este escenario de disputa entre las opiniones de nuestros ciudadanos. Debemos tener en cuenta la realidad político internacional en que vivimos hoy. En la Unión Europea somos unos privilegiados. Tenemos la paz prácticamente asegurada, y eso es gracias a las alianzas internacionales que poseemos junto a las grandes potencias militares como son Estados Unidos, por ejemplo. Ningún Estado a día de hoy prevé una guerra abierta contra la Unión Europea. Por lo tanto, crear un ejército propio sería asumir que hay un riesgo que de verdad no hay ahí. Entonces, no es necesario. Queremos una Unión Europea fuerte, con fuertes lazos comerciales y políticos, pero no queremos que la Unión Europea posea competencias que deben ser únicas y exclusivamente de las naciones y de los países soberanos. Europa ya asegura una defensa propicia y fundamentada gracias a la OTAN y fuerte en nuestras fronteras. En tal caso, con un ejército comunitario europeo, nos fiaríamos de líderes como Viktor Orbán, que les nombré al principio de esta intervención, que tienen pensamientos anti-europeístas. Me gustaría recitarles el artículo 2º, apartado 1 del Tratado de Lisboa, que dice lo siguiente: la Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.
¿Cómo vamos a defender la paz fomentando la violencia? ¿Cómo vamos a defender nuestros valores ignorando primar la palabra y las opiniones de nuestras naciones? ¿Y cómo vamos a defender nuestro bienestar exponiéndonos a una disputa internacional? Nuestra decisión negativa ante esta propuesta la defenderán mis compañeros a lo largo del debate de hoy en 3 argumentos esenciales que les explicaré a continuación. El primer bloque hablaremos del tema político, en el que trataremos el correcto papel que está defendiendo la OTAN, que les expliqué previamente, para defender nuestras fronteras, y la protección de la soberanía nacional de nuestras naciones dentro de la Unión Europea. En segundo lugar, trataremos el tema sociológico, donde hablaremos del poco sentimiento europeísta que sienten algunas de nuestras naciones y de lo difícil que sería crear este proyecto común. Y en tercer y último lugar, trataremos el tema económico, donde hablaremos de la poca viabilidad financiera debido a la crisis de estos últimos años, específicamente por el coronavirus del que tanto habrán oído escuchar. Y por último, me gustaría nombrarles una frase de JFK, que dice así: el hombre tiene que establecer un final para la guerra, si no, esta establecerá un fin para la humanidad. No vamos a ser mejores contraponiendo fuerza con la violencia y con las armas. Vamos a ser mejores cambiando la forma en que nos comunicamos con el resto de naciones del mundo. Debemos evolucionar, seguir evolucionando y no dar pasos hacia atrás en la historia. Debemos primar la palabra y la discusión política a las armas, el fuego y la violencia. Muchas gracias. Buenos días, soy Ana Doreste y voy a refutar los argumentos que nos ha traído el equipo contrario. En un primer argumento político nos decían: hey, no es necesario que creemos un sistema de defensa propio, porque ya la OTAN lo está haciendo muy bien. Miren, compañeros, es que esto no es así, y les voy a demostrar en mi segundo argumento que esta dependencia de la OTAN genera un problema político para Europa. En un segundo argumento sociológico, lo que nos decía el equipo contrario venía siendo que no debemos crear un sistema de defensa propio porque los europeos no quieren. Pero yo les invito, compañeros, a volver al debate. No se nos está preguntando si los europeos quieren o no quieren. Se nos pregunta si debemos, basándonos en criterios más objetivos. Pero miren, como estoy de buen humor, pongamos que les compro el argumento. Es que esto ni siquiera es así, porque aquí les traigo datos recientes de abril de 2022 del Eurobarómetro, donde indica que el 77% de los europeos sí quieren un sistema de defensa propio. Aquí lo tienen, compañeros. Su argumento se cae por todos los lados. Miren, y nos decían, ¿para qué vamos a tener un sistema de defensa propio si en Europa siempre ha habido paz y no hay amenazas? Compañeros, a no ser que su equipo tenga una máquina del tiempo, no pueden prever lo que va a pasar en un futuro. ¿O acaso se esperaban esta guerra Rusia-Ucrania, que está pasando, por cierto, a las fronteras de Europa? Miren, una vez refutados los argumentos del equipo contrario, pasemos a ver qué hemos traído desde el equipo Damocles. Un primer argumento de eficiencia burocrática, donde demostraremos que crear un sistema de defensa propio es lo más fácil, rápido y eficiente. Miren, es que actualmente contamos con un sistema, una política de defensa y seguridad común, una política lenta y excesivamente burocrática. Les explico por qué. Porque es un sistema intergubernamental, lo que es sinónimo de que las decisiones se tomen de forma descentralizada en cada estado. Es decir, para dar luz verde a una decisión, los 27 estados tienen que estar de acuerdo, según nos indica el Tratado de la Unión Europea, por unanimidad. Pero es que además, para que cada estado dé esa luz verde, primero cada país tiene que pasar la decisión por la ratificación de los parlamentos nacionales. Aquí lo tienen, un procedimiento lento y excesivamente burocrático. Una espada, compañeros, que no hace ruido. Dígame. ¿Cómo va a conseguir que acepten los 27 países del Consejo Europeo
si ya ha demostrado mi compañera que hay muchos países que sus líderes se muestran reticentes a profundizar la unión en ese aspecto. Compañeros, que no estamos hablando de lo que quieren o no quieren los líderes. En los países un día reina un partido político y al otro otro. Aquí estamos hablando de lo que debemos hacer, compañeros. Y es que le he demostrado que los europeos sí quieren un sistema de defensa propio. Y hay otros muchos líderes políticos que no nos han mencionado, como Macron o Steinmeier, el presidente alemán, que sí que quieren. Miren, ¿qué debe hacer la Unión Europea para tener un sistema de defensa eficiente? Pasar de un sistema intergubernamental y lento a un sistema supranacional, a un sistema de defensa propio. Porque es de esta forma que los países miembros, tal como nos explica el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe de 2019, cederían soberanías y competencias a la Unión en materia de defensa, para que ésta pueda tomar las decisiones de forma rápida y sencilla. Por lo tanto, compañeros, es necesario que creemos un sistema de defensa propio, porque una defensa que llega tarde no es una defensa. Y ahora, dicho esto, pasemos a nuestro argumento de eficiencia política, donde les demostraremos, a colación con su argumento, compañeros, que depender militarmente de la OTAN está suponiendo un problema político para Europa. Miren, y es que si bien la OTAN es una alianza militar grande, no lo negamos, tiene un problema que ustedes no han comentado. ¿Este cuál es? Es que no todos los miembros comparten las mismas ideas políticas, ni mucho menos los mismos objetivos militares. Y no es de extrañar, pues miren, mientras Europa, según sus tratados, busca la paz internacional, la paz en terceros países, Estados Unidos, según el título 10 de su legislación federal, se centra en una defensa interna, nacional, para adentro. Miren, es que les pongo un ejemplo. Septiembre de 2021. Las tropas talibanas invaden Afganistán. La Unión Europea, señores, le pidió a Estados Unidos que por favor se quedara en el territorio para así poder evacuar y salvar a más personas. Estados Unidos, compañeros, para sorpresa de nadie, se niega. Y Europa, que no tiene la capacidad de hacer más, porque no tenemos la capacidad de hacer más, deja atrás un fracaso que se cobró numerosas víctimas, tal como ha reconocido el presidente alemán Steinmeier, un presidente, por cierto, que sí está a favor del sistema de defensa propio, en el 2021 ante las Naciones Unidas. Por lo tanto, es necesario que creemos un sistema de defensa propio que pueda actuar, como les he dicho antes, rápido ante estas situaciones, porque no podemos dejar que sobre nuestras políticas de paz decidan otros, y 27 espadas hacen más ruido que una. Muchas gracias. Ay, perdón. Buenas tardes a todos, jurado, compañeros del equipo. Para comenzar, quisiera recalcar algunas inconsistencias que encontró en sus argumentos. Como por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de defensa propio, no tiene nada que ver las incursiones militares que organicen los países en lugares externos que no son Europa. Tanto cuestiones como Afganistán u otras son producto del resultado de la respuesta de la OTAN en materia de proteger los intereses de sus países miembros. Cuestión que, como todos sabemos, vivimos en un lugar bastante seguro, ha cumplido con eficiencia. Ninguno de los países de Europa ha sido atacado en los 70 años de existencia de la OTAN y de hecho hay una confianza bastante profunda de todos los países europeos en la materia de defensa que lleva a cabo la OTAN. Dígame, compañera. ¿Acaso la Unión Europea no tiene en su artículo 3 el objetivo de promover la paz internacional, es decir, en terceros países, no internos? Claro, pero también, como bien dice, la Unión Europea es una organización económica y política que ha surgido en 1957 por el Tratado de Roma y que ha propugnado, todos lo sabemos, la evolución política y económica de Europa. Pero también en el último tratado, en el de Lisboa, deja bastante en claro en su artículo 42, en el último párrafo, que la organización del Tratado del Atlántico Norte seguirá siendo para los Estados miembros que forman parte de la misma el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de esta. ¿Qué significa esto? Que dentro de nuestro propio tratado, de la Unión Europea, estamos nombrando a solamente dos organizaciones internacionales. Una son las Naciones Unidas, que nos rigen a todos, y otra es el Tratado de la Unión del Atlántico Norte. Por lo tanto,
no debemos ver a Estados Unidos como nuestro rival, sino como nuestro principal aliado. Por eso es muy importante que sigamos manteniendo la confianza, que se contrapone con una falta de confianza en la Unión Europea en la materia. Cuestión que ustedes mismos han argumentado, ya que han dicho que la Unión Europea es deficiente, es lenta y es ineficaz para llevar a cabo muchas de las políticas que todavía no tiene asumida como defensa, o sea, en economía, en otra decisión. Imagínense en defensa, en donde hay políticos, como nombró mi compañera, que no tienen la misma ideología. Sin ir más lejos, voy a hacer un análisis igualmente de lo que podría repercutir esto en una situación de crisis en el mundo relacionada con la escalada armamentista. ¿Qué implicaría convertir a la Unión Europea en una nueva potencia económica, en una nueva potencia militar, sabiendo que ya tenemos el apoyo de Estados Unidos y que nos podría alejar de ellos? Si no somos eficientes, si no tenemos la capacidad de desarrollarlo, podemos quedar desprotegidos y encontrarnos enfrentados ante nuestro principal aliado. Básicamente, sí. ¿Se basa en alguna vivencia concreta o es solo una hipótesis? Básicamente, ustedes mismos han dicho que la Unión Europea no tiene la capacidad hoy en día, ni la burocracia es lenta, y desarrollar un sistema en un contexto de crisis, alejándonos de nuestros aliados, es desprotegernos. Hoy en día, según nuestro tratado, la base de nuestra defensa es la OTAN, y por lo tanto debemos respetar a nuestros aliados principales y no enfrentarnos a ellos. Por lo tanto, considero que en el aspecto político y en las relaciones que nosotros tenemos con los otros países, es muy importante conservar las alianzas y respetar lo que ya se ha hecho con eficiencia. La Unión Europea es una unión económica que nos llevó a los mejores lugares en cuanto a nivel de vida respecto al resto del mundo. Pero en materia de militar, nada sabemos sobre su desempeño. Con respecto a las cuestiones económicas que voy a desarrollar, hoy en día nos enfrentamos a una de las crisis más importantes en la historia de la Unión Europea, ya que el 14% del producto ha caído y es mucho más del doble de lo que ha caído en la crisis del 2008. ¿Cómo le vamos a explicar moralmente a los ciudadanos de la Unión Europea que ven incurrir en un nuevo gasto en una materia que ya tienen cubierta por una organización internacional que ha cumplido sus objetivos? ¿Cómo le vamos a explicar a los ciudadanos europeos si ya sabemos que los países que forman parte de la OTAN, entre ellos muchos de la Unión Europea, han aceptado hace una semana, en la última reunión, incrementar el gasto, o la inversión, mejor dicho, en materia de defensa dentro de la organización del tratado? O sea que económicamente ya estamos cubiertos por ahí. Y que hace 7 años viene incrementando estos gastos, a pesar de la crisis. ¿Cómo le vamos a exigir otra vez que dupliquen esa rúbrica en Hacienda a todos los países cuando ya estamos protegidos? Los países no están dispuestos a hacer un gasto innecesario, ya que estamos cubiertos por la OTAN, ya que estamos invirtiendo en defensa dentro de la estructura y ya que la OTAN forma parte de nuestra defensa colectiva según el Tratado de las Naciones, el Tratado de Lisboa. ¿Cómo le vamos a pedir a los países que tienen diferentes estrategias, diferentes prioridades, diferentes políticas y presupuestos, que organicen un sistema sabiendo que todas esas diferencias provocan una falta de legalidad y de consistencia dentro de la Unión que permitan sostener esa política de defensa común? Por eso creemos que no es algo bueno y estamos en contra. Muchas gracias. Ay, disculpa. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Ojeda y seré la segunda refutadora del equipo de Damocles. Voy a comenzar refutando la línea argumental del equipo contrario, pero antes hay que dejar claro una cosa en este debate. Ya desde su introducción nos avanzaban que no desarrollar un sistema de defensa propio conllevaba fomentar la violencia. Nos intentaban vender un discurso sobre la paz. No al odio, ese era su discurso. Incluso decían que cómo íbamos a pretender promover la paz si
justamente queremos promover la violencia. Carece de sentido el planteamiento que nos presentaban. Y es que actualmente lo que se nos pregunta es si la Unión Europea debe desarrollar un sistema de defensa propio. ¿Se puede tener un sistema de defensa propio con guerra y fomentando la violencia o no? Al igual que se puede no tener un sistema de defensa propio sin fomentar la violencia o fomentándola, compañero. Es que no es el punto de la pregunta. Ahora pasaré a refutar los 3 argumentos que nos ha traído el equipo contrario. Primero nos traían un argumento sobre la OTAN y nos intentaban otra vez vender el discurso diciendo que nosotros pretendíamos decir que la OTAN era un rival, que cómo íbamos a, que para nosotros era un rival y que había que tenerlo de aliado. Es que sí, compañero, nosotros compartimos que hay que tenerlo de aliado, pero eso no significa que no desarrollemos en Europa, en la Unión Europea, un sistema de defensa propio. Podemos tener un sistema de defensa propio para poder cumplir nuestros objetivos que no compartamos con la OTAN y además complementar el tratado, complementar nuestra defensa con la OTAN, mayoritariamente, como mencionaban, con Estados Unidos. Por lo tanto, este primer argumento sobre la OTAN queda totalmente refutado. Después nos traían un argumento sociológico apelando al sentimiento europeísta o no que podían sentir los países, compañeros. Y bueno, ya se lo mencionaba mi compañera. La pregunta a día de hoy es si debe la Unión Europea desarrollar un sistema de defensa propio. No si los ciudadanos quieren, si tienen un sentimiento o no. Y encima, además, para afirmar eso, solo se basaban en algunas declaraciones, incluso llegaban a decir ustedes en su introducción que no, porque habían algunos que no querían. Y es que ya presentamos una evidencia de que la mayoría de encuestados en la Unión Europea efectivamente sí que preferían un sistema de defensa de seguridad común. Dígame, compañero. Como usted dijo, pretendían defender los intereses y el bienestar de todos los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Cómo plantean defender esos intereses? Sí, desarrollar eso no va de la mano con los intereses de la Unión Europea, principalmente porque las estadísticas no van de la mano con la adhesión al voto en la Unión. Bueno, compañeros, se le debe, ya que se ha extendido tanto su pregunta, volveré otra vez al mismo punto. Aquí la cuestión no es si puede, según las herramientas que puedan, es si debemos. Así que sí que debemos para llegar a esos objetivos que comentaba. Después, por último, nos traían un tercer argumento económico sobre la inviabilidad actual de Europa, pero hoy aquí voy a traer a colación mi tercer argumento de eficiencia económica, en el que demostraré que crear un sistema de defensa propia no tiene por qué suponer un gasto. Y es que, compañeros, actualmente la Unión Europea tiene un sistema de defensa y seguridad común. ¿Esto qué quiere decir? Que es cada estado el que, por ejemplo, se paga a sus soldados, el que invierte en armamento y demás. ¿Qué podemos hacer para no tener tantos gastos? Pues compartir todos estos gastos. En lugar de que los 27 estados se gasten todo este dinero de forma separada, ¿por qué no compartimos todos estos gastos y así nos saldría más rentable? Y es que esto es lo que plantea el Parlamento de la Unión Europea en 2019, que calcula que nos podríamos ahorrar hasta 500 millones de euros si, por ejemplo, compartiésemos vehículos de infantería, o incluso también 600 millones de euros si compartiésemos un sistema colectivo de certificación de municiones, por ejemplo. En total, lo que nos dice es que podríamos ahorrarnos 26.400 millones de euros al año si no desperdiciásemos y compartiésemos estos gastos. Así que, compañeros, justamente ustedes nos decían, estamos en crisis y hay que ahorrar en gastos. No hace falta asumir nuevos. Por tanto, sí debemos crear un sistema de defensa propio porque es más eficiente burocráticamente, políticamente y efectivamente también, compañeros, económico. Muchas gracias.
Buenas tardes, soy Héctor Chicale y escuchando el discurso de los compañeros me surgieron varias dudas. Voy a empezar por la más leve y luego voy a entrar en un tema que la verdad al escucharlo me dolió el corazón. Empecemos con los gastos económicos. Hace una semana, como dijo mi compañero, se aprobó un aumento de la inversión en la OTAN y yo me pregunto, ¿todo ese dinero dónde se iría si nosotros de repente centralizáramos los gastos militares en la Unión Europea? Cerrado este paréntesis, voy a ir en la parte más importante de mi discurso, ya que el argumento sociológico solo fue mencionado por mi compañero. Y es aquí que voy a presentar mi tesis refutando los argumentos del otro equipo. Ellos, durante todo su discurso, dejan claro que la opinión de los líderes democráticamente elegidos por los países soberanos no importa. Su opinión no importa en esta decisión. ¿Y la opinión de los líderes que sí están de acuerdo? Obviamente importa. Obviamente importa. Tenemos que considerar todas las opiniones, no solo las que nos favorecen. Y otra cosa que incurrió el equipo es preguntarse, ¿debe la Unión? ¿No puede la Unión? Y entonces me pregunto, pero entonces, ¿cómo es cuerdo plantearnos si hacer algo sin antes preguntarnos si podemos, si tenemos la capacidad, la fuerza de cumplir con nuestra decisión? ¿No es irresponsable tomar una decisión que no somos capaces de cumplir? Me parece una manera muy rara de plantear esta pregunta, la verdad. Volviendo al discurso de la democracia, dejaron claro que una encuesta es más importante que, como he dicho antes, los líderes elegidos tras el proceso demócrata que la Unión Europea lleva defendiendo desde su fundación. La Unión Europea se creó protegiendo la soberanía nacional de todos sus países, sus Estados miembros, protegiendo el derecho de cada país de tener su democracia, de elegir sus líderes. Y aquí estamos tirando a la basura totalmente esta parte de nuestra Unión Europea para centralizarla. Porque sí, mencionaron eficiencia burocrática, es verdad. La Unión Europea tiene muchos problemas a la hora de la eficiencia, pero la manera que ellos plantearon la solución, a pesar de la opinión de los líderes, a pesar de la opinión de las personas, a pesar de si podemos, me parece que lo que quieren ellos no sea defender a los ciudadanos de la Unión, ya que esto ya lo cumple la OTAN. Lo que me parece esto sería una manera de la Unión Europea de centralizar el poder, de terminar con la soberanía nacional de las naciones que la forman. Claro, obtendríamos más eficiencia, pero alguien se ha parado a pensar en el coste. También nos criticaron por suponer, hicieron una pregunta, si nos basamos solo en suposiciones. Señores, si nos planteamos una decisión que vamos a tomar en el futuro, ¿cómo vamos a no calcular las consecuencias tras suposiciones lógicas? ¿Cómo vamos a ignorar esto basándonos solo en el presente y en el pasado? ¿Cómo nos vamos a mirar hacia el futuro? Señores, yo cuando miro esta cuestión, lo que veo es una Unión Europea que quizás no está tan unida como creemos. En este gráfico podemos ver que algunos países como Bélgica tienen una tasa de participación en la elección europea del 80%. Países que se sienten representados por la Unión Europea, que se fían de la Unión Europea. Pero hay países como Eslovaquia que tienen un tasa de participación del 20%. Un ciudadano esloveno siente de verdad que las personas en Bruselas lo representan si ni siquiera va a votar en las elecciones. Yo creo que no. Yo creo que un ciudadano esloveno o húngaro no se siente representado por esta unión. Diga. ¿En qué se basaba para decir que desarrollar un sistema de defensa propio supondría un coste? Bueno, obviamente, considerando el estado actual de los gastos militares de cada país, es evidente que si lo que ustedes quieren es reforzar nuestro sistema de defensa, vamos a tener que invertir en nuestro sistema de defensa, que ya estamos haciendo a través de la OTAN. Si no, si lo único que vamos a hacer es juntar las tropas, vamos a tener el mismo número de soldados. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, me parece obvio, por esta y la otra razón que he enunciado, que yo no puedo defender una posición que tan claramente daña la soberanía nacional de todos los países. Países que pasaron desde la fundación de la Unión como Italia con un 80% de adhesión, ahora tienen un 50%. La gente ha ido perdiendo confianza en la Unión y nosotros le vamos a otorgar más poderes cuando la gente ahora ya no participa ni siquiera en la elección europea. Vamos a dar a la Unión Europea poder de ponerse por encima de los países y de los líderes elegidos tras el proceso demócrata que se tienen todas las naciones dentro de la Unión Europea.
Esto no va solo contra los principios de todos los países, va contra los principios de la Unión Europea, de lo que debía ser y de lo que es. Buenas y gracias por escucharme. Buenas tardes, querido público, muy afectuoso jurado, equipo Damocles. Mi nombre es Félix López y voy a ser el último orador del equipo Aliena. En la tarde de hoy resulta un poquito gracioso lo que nos plantean aquí nuestro equipo contrario, ¿no? Damocles, puesto que su argumentación cae rotundamente y parece que se contradicen. Tomar decisiones sin contar con el apoyo de los ciudadanos, sin escuchar a la ciudadanía, es lo que nos han venido a vender aquí, a plantearnos. Oiga, no, nosotros hemos planteado una argumentación muy estructurada en 3 bloques. Por un lado, un bloque económico, que muy claramente se lo ha dejado mi primer refutador, Walter, claro. Por un segundo lado, un bloque sociológico y por un tercer lado, un bloque político, reflejando la falta que este sistema de defensa propio llevaría en cuestión de la soberanía de los países miembros. Es un daño muy intenso que se realiza sobre la soberanía de esos países miembros y que sobre todo no representa, tal y como acaba de decir mi compañero Héctor, la voluntad popular del sentimiento único europeo que existe en cada soberanía, en cada país miembro, puesto que la representatividad de unos es mayor que la de otros. Por otro lado, vienen aquí diciendo y vendiendo la cuestión de que ese discurso tan dictador, ¿no? De que dejar a la ciudadanía de lado. Oiga, nosotros no venimos aquí a hacer eso, nosotros venimos a prestar un discurso de libertad. Vienen a cambiarnos libertad por seguridad. Es que ya lo decía Aristóteles en su teoría del ser, el ser humano es una persona, un ser libre. ¿Por qué? Porque convive, se siente humano en comunidad. No puede cambiar el ser humano seguridad por libertad o libertad por seguridad, que es lo que ustedes vienen aquí a vendernos hoy. Nosotros hemos ratificado un discurso íntegro de libertad. Seguir manteniendo a la OTAN es una ventaja, porque ha cumplido todos los propósitos que hasta día de hoy se ha presentado. Con lo cual, señores del equipo Damocles, creemos que su argumentación ha barrido el suelo, o sea, no ha llegado a la altura de lo que nosotros pensábamos, ni siquiera a la altura de lo que se está preguntando aquí. ¿Debe la Unión Europea tener un sistema de defensa propio? No, no, no. ¿Puede la Unión Europea tener un sistema de defensa propio? Parece que ustedes no han estado a la altura. Por otro lado, he de decir que quiero mencionar y hacer un énfasis conciso en uno de los mayores novelistas británicos, George Orwell, que nos dice que no habrá risas, no habrá arte, ni literatura ni ciencia, sino habrá una ambición tan grande de poder que cada día será de una manera creciente y sutil. Y esa sutileza mi equipo la ve en que tener un sistema de defensa propio va a hacer que el poder sea cada vez mucho más mayor, va a crear un poder absoluto. No intenten convertir a la Unión Europea en un 1984. Un placer estar esta tarde con ustedes hoy aquí y muchísimas gracias. El filósofo Cicerón dijo una vez que errar es de humanos, pero permanecer en el error es de necios. Y eso es exactamente lo que le ha pasado al equipo contrario. Procedamos entonces a analizar lo ocurrido en este debate. El equipo contrario me gustaría empezar primero nombrando las preguntas.
nosotros les hemos hecho preguntas perfectamente estructuradas. Sin embargo, el equipo contrario se ha dignado a evadir estas preguntas y a contestar sin evidencias, al contrario que nuestro equipo, que todas las preguntas que nos han hecho las hemos contestado perfectamente, resolviendo todas sus dudas. Pasando al fundamento de los argumentos del equipo contrario, estos se han basado en 3 argumentos. Un primer argumento del bloque político. Nos hablaban del correcto papel de la OTAN, nos decían que estos nos aportaban protección y favorecían a la soberanía nacional. Sin embargo, ya mi compañera Anabel y Ana en sus refutaciones les dejaba claro de que nosotros no estábamos en contra de la OTAN. Sin embargo, ya les dejábamos evidenciado que la OTAN y la Unión Europea no comparten los mismos valores. ¿Cómo vamos a estar aliados con un país que defiende la defensa interna, mientras que nosotros en nuestros tratados y nuestros argumentos decíamos que nosotros defendemos la paz? Por lo tanto, su argumento se cae solo. Un segundo argumento de bloque sociológico. Nos hablaban del poco sentimiento europeísta que teníamos. Nos hablaban de que los europeos no querían. Sin embargo, ya mi compañera Ana les remitía la pregunta. La pregunta no es si los ciudadanos europeos quieren, la pregunta es si la Unión Europea debe desarrollar un sistema de seguridad propio. Pero suponiendo que les comprábamos el argumento, ya les respondíamos que hemos traído datos de abril de este año del Eurobarómetro, en el que decía que el 77% de las personas europeas sí querían ese sistema de seguridad propio. Por lo tanto, el argumento se refuta solo. Y un último argumento económico, que decían que no podemos asumir estos gastos debido a la pandemia del COVID. Compañeros, yo no sé ustedes, pero la máquina del tiempo todavía no se ha inventado. Por lo tanto, si me dicen que por lo menos fundamentasen sus argumentos, pero no lo hacen, al contrario que mi compañera Anabel, que les hemos evidenciado que el ahorro sería de 26.000 millones de euros, basándonos en argumentos del Parlamento de la Unión Europea. Dicho esto, una vez refutada toda la línea del equipo contrario, veamos qué línea ha quedado en pie. Y esa ha sido la línea del equipo Damocles, con una tesis sencilla. Necesitamos un sistema de seguridad propio porque es mucho más eficiente. Y para probar esto, nos hemos basado en 3 argumentos: eficiencia burocrática, eficiencia política y eficiencia económica. Compañeros, hoy hemos escuchado los argumentos del equipo contrario y sobre todo hemos escuchado el trinar de las espadas. Unas espadas que seguirán trinando y sonando hasta que solo quede un sonido, un silencio, y ese silencio será el que nos dará la paz. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los 2 equipos. Espero que el público haya disfrutado como hemos disfrutado en el jurado, viendo cómo defienden sus argumentos y cómo tratan de refutarlos del contrario. Por lo tanto, enhorabuena por el trabajo hecho, y ahora el jurado se retira a deliberar y posteriormente pues tendrán la resolución. Muchísimas gracias.